Bueno, muy bien. En realidad ahí, como les decía, pensé en, bueno, como en empezar a hablar como intoxicaciones en esa primera asistencia en emergencia. Pasar a la siguiente, Vir. Ujú. Era Mariana, que siempre me pasa lo mismo con esto. Mm. No sé dónde lo abriste. Ahí. Ahí está. Bueno, un montón, un montón. Ta. Nada, los objetivos que pensé en esta presentación, cuando frene, ahí va. Es hablar un poquito de la importancia del tema, de las generalidades, de los toxindromes, del coma tóxico como una forma clínica de presentación y dentro de ello también los escenarios más frecuentes, así como los tratamientos y la paraclínica que se pide. De la importancia del tema, nada, tener en cuenta que las intoxicaciones como patología en sí misma es sumamente frecuente. La toxicología como especialidad atraviesa todas las demás especialidades, dado que paciente intoxicado o con secuelas o en qué situación de exposición a tóxicos, lo podemos ver desde la pediatría, adultos, emergencia, CTI, digo, muchas situaciones. Por eso es como bastante amplio hablar de intoxicaciones en sí mismo. ¿Tá? Digo, y probablemente hoy día queden con más dudas que otra cosa. Cuando uno habla de intoxicación como una de las definiciones, es, bueno, esa lesión que se produce en un individuo, en un paciente, por una exposición, sea inhalatoria, por ingesta, por de forma tópica, cualquier exposición que tenga frente a una sustancia, que en este caso le llamaremos tóxico, que entra al organismo y genera un cambio, tanto a nivel neurológico como en cualquier órgano o sistema del organismo. ¿Sí? La intoxicación en sí misma se presenta de muchas formas o muchos escenarios, ¿no? Cualquiera de los que ven ahí son situaciones de que pueden ser perfectamente una intoxicación o una exposición, que no es lo mismo que intoxicación. Eso me parece importante. Como ven, voy a tratar de hablar bastante. A mí no me gusta hacer karaoke con los PowerPoint, así que voy a tratar de como aportar más de lo que pueda decir en el PowerPoint en sí mismo, ¿no? Lo que va a conllevar que me den corte, que me presten atención. La intoxicación, como decía recién, por definición, es cómo se presenta, que se compone de un montón de síntomas y signos que aparecen en un paciente que se expone a una noxa, una sustancia, y pasa a ser un intoxicado. Pero no es lo mismo que exposición a un tóxico, a una sustancia. Uno puede estar expuesto y no tener clínica asociada a esa exposición. Lo que no significa que si uno hace estudios paraclínicos, no aparezca esa exposición. ¿Tá? Es importante. Ejemplo de esto, de exposición pero no intoxicación, obviamente voy a llevarlo a mi rama de la pediatría, es un niño que le hace un screening de drogas que puede dar positivo, por ejemplo, para sustancias de abuso como cocaína, marihuana o psicofármacos como benzodiazepinas, y el niño puede no tener clínica asociada, no tener ningún síndrome tóxico que me hable de esa exposición. ¿Tá? Por eso digo que no es lo mismo exposición que intoxicación. Igualmente, frente a, por ejemplo, una exposición, uno hace estudios muchas veces, cuando puede determinarlo, hace estudios para ver eh, posibles secuelas de esa exposición, ¿tá? O posibles alteraciones sistémicas de esa exposición, aunque no tenga clínica. ¿Se entiende la diferencia, no? Lo mismo podría pasar en una persona que pueda estar en un episodio de una exposición a monóxido, y esto lo voy a decir porque por un interés incluso de que quede claro este tema. Puede haber una exposición a monóxido donde la persona no identifique síntomas asociados a una intoxicación, que no quiere decir que no los haya tenido o no los tenga, pero no puede identificar sintomatología, donde en el ambiente hay sí otra persona que tiene claros elementos de intoxicación y se diagnostica la intoxicación a monóxido, y esa persona, si bien no lo determina, uno a veces pide, a veces no, pide la paraclínica para ver qué valores tiene que pueda asociar a una exposición
o una intoxicación que no se diagnosticó. ¿Ah? Por eso mismo lo traigo. Digo, esta época de invierno es una época donde hay bastante exposición a monóxido. Hemos tenido casos gravísimos de exposición a monóxido y muchos casos también que nos enteramos que consultaron por síntomas que depende de la persona que vea a ese paciente pueda asociar o no la sintomatología y la epidemiología para plantear o descartar una intoxicación, por ejemplo, monóxido. ¿Ah? Eso me parece importante, por eso quería hacer la aclaración entre exposición e intoxicación, que no es lo mismo, pero también a veces depende de quién lo esté pensando, quién lo esté asistiendo para poder pensarlo. ¿Sí? Pasa nomás, Vir. Entonces, cuando uno habla de una situación de intoxicación o exposición, siempre importa tener en claro muchas preguntas. Obviamente, la clínica siempre es soberana, pero importa quién lo esté razonando, pensando, para poder determinar si hay o no una situación de intoxicación. Entonces, cuando uno habla de intoxicaciones o de exposición a tóxicos, importa mucho saber o preguntar o tener en cuenta preguntar qué puede ser, cómo pudo ser esa exposición, en qué momento, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces la exposición a un tóxico o la intoxicación, cuando la persona se retira del escenario, del lugar de la intoxicación, ya puede pasar que empiece a disminuir la sintomatología. Entonces, por ahí nos puede llegar un paciente que no presente al momento del interrogatorio sintomatología, pero no significa que no haya tenido una intoxicación. Digo, esto es importante por esto mismo que hablaba, por ejemplo, del monóxido, ¿tá? Porque lo estamos viendo mucho, lo vemos mucho y muchas veces pasó una intoxicación y por más que en el momento no tenga síntomas, yo tengo que actuar de determinada forma para poder descartar posibles secuelas de la misma, ¿sí? También cuánto fue que se expuso o cuánto fue el tóxico al que se expuso, a veces no es fácil de determinar. El lugar siempre importa, el escenario muchas veces nos da la pauta de la intoxicación o de la posible intoxicación, más que lo que nos dice el paciente. Las circunstancias de lo mismo, eso vamos a hablar después. Importa, como decíamos, el tiempo que transcurrió, la latencia y la clínica en el momento que estamos viendo el paciente que presente o que pudo haber presentado. Cuando se habla de fármacos importa mucho la polifarmacia, o sea, la asociación de varios fármacos importa, porque también eso va a depender de la clínica que presente. A mí me quedó mal descrito, presentación de la medicación. Importa los fármacos con asociaciones, ¿no? Que no es lo mismo que la polifarmacia. Recordar que hoy en día tenemos muchos fármacos que de repente se asocia tramadol con paracetamol, o mismo paracetamol con ibuprofeno. Esas asociaciones son importantes preguntarlas. La presentación misma de la medicación significa así, que no es lo mismo líquido que comprimidos, que cápsulas, también importa. Y obviamente estimar siempre la dosis. ¿Ah? No es fácil, pero el ejemplo clásico que les puedo dar de esto es que muchas veces cuando llaman al SEAT, porque obviamente es el centro de referencia, ¿no? de información y asesoramiento, y toda esta información que uno empieza a recabar, obviamente es para poder llamar al SEAT después y contar la historia, ¿no? Recuerden que cuando uno se enfrenta a un paciente intoxicado o posible o probablemente intoxicado, toda esta información uno la va a transmitir y la tiene que contar de tal forma que el médico que está atendiendo del otro lado haga ese razonamiento clínico que ustedes empezaron a hacer al hacer la historia clínica. ¿No? Entonces, es importante que esto lo pregunten, ¿no? Muchas veces pasa que llaman y es, tomó muchos blister. Entonces, bueno, pero ¿los tienen? Sí, los tenemos. Bueno, ahí es donde entra la parte engorrosa, que muchas veces aburre, de poder estimar qué pudo haber tomado, cuánto pudo haber tomado. ¿Tá? Esto es importante. A veces no es lo más práctico, pero sí es la única forma de poder estimar y poder hacer como un diagnóstico presuntivo de esa intoxicación. Pasar a la siguiente. Entonces, obviamente, primero siempre es lo primero. Primero es llega el paciente, uno tiene que asistirlo, esto no voy a decirles nada que no sepan, ¿no? Y después que muchas veces el paciente llega bien, lúcido, te cuenta, te dice, a veces no. Entonces, después de hacer esa evaluación inicial,
es donde uno empieza a ver cuál es el causal, ¿no? Con poder como hacer una idea de qué fue que pasó, qué se expuso, qué tomó, qué no tomó, qué inhaló, ¿no? Pero bueno, esto no voy a ahondar en esto. Recuerden que siempre lo primero es lo primero. Asisto al paciente. Si vienen con un paciente que está en coma y me dicen, la familia me dice, no, se tomó pastillas, yo no me voy a empezar a preguntar qué tomó, qué tenía, si me lo pueden traer con el paciente al lado en coma, ¿no? Ni que hablar. Sé que esto lo deben tener más que claro, pero bueno, me parece importante recordar, siempre el paciente es lo primero, asisto. Si está estable, sigo, ¿no? Sí, nomás ver. Nosotros siempre tratamos de basarnos en lo que se llama toxindromes o síndromes tóxicos, donde uno, según los síntomas y signos que encuentra en el paciente, podría agruparlo según dónde hace efecto o de qué forma hace efecto ese tóxico a nivel neurológico, a nivel orgánico. Pero, a ver, esto no es que uno tenga que saberlo, buscarlo, manejarlo. Sí, a grandes rasgos y obviamente ayuda, ¿no? Pero, nada, mientras uno haga una buena historia, lo demás se va haciendo. ¿Tá? Digo esto porque si bien pueden encontrar por ahí síndromes, obviamente nadie les va a pedir, pero nadie va a pedir que sepan todo esto. Sí, que hagan un buen examen físico, una buena historia, para poder ayudar a dilucidar esto. ¿Tá? Después porque les voy a contar por qué digo todo esto, ¿no? Pero bueno, esto es muy informativo, pasarlo nomás. La idea no es detenerme mucho acá. Bien. Voy, perdón. Dale, no, no, dale. Entonces me basé un poquito en una presentación clínica que sería como un coma de origen tóxico. Recordando que, a ver, hay como la alteración aguda de conciencia puede ser desde una somnolencia hasta un coma profundo, digámoslo, ¿no? Hay como un montón de términos medios, de grises, entre lo más grave y lo más asintomático que puede aparecer en un paciente. Es importante siempre, obviamente, de esto que decía de la evaluación inicial, hacer un GLASO, estimar en qué situación estamos. A modo de ir directamente a lo tóxico, nada, para nosotros, coma de origen tóxico, obviamente es en un paciente que no tiene elementos de irritación meningia, que no tiene elementos focales, neurológicos, y que obviamente le pinchamos el dedo, hicimos un hemoglucotest y no tiene ni hipoglicemia, ¿no? Algo totalmente e inicialmente y rápidamente descartable, ¿no? No sé si rápidamente, pero bueno, algo descartable, por lo menos para enfocar para la causa tóxica de esa alteración de conciencia en el paciente que se nos presenta. ¿Sí? Sí, entonces, como decíamos recién hace un ratito, es importante cuando uno plantea que este paciente que ingresa con algún grado de alteración de conciencia, este, pensamos en una causa tóxica, es importante empezar a pensar en el escenario donde se produce esta exposición. La epidemiología del lugar se refiere a esto que hablábamos recién. Por ejemplo, depresión de conciencia o a un paciente que encontraron con depresión de conciencia, no sé, en el baño, encerrado, que se había duchado en invierno y donde uno empieza a pensar, bueno, se estaba duchando, es invierno, estaba cerrado, ¿tiene calefón a gas? De verdad que es muy frecuente hoy en día, lo habrán visto, si no lo vieron lo van a ver, seguro, en invierno sobre todo. Eso se empieza a correr la epidemiología, ¿no? Había una persona, más personas que tenían síntomas. Eso también empieza como a cerrar más por el lado de la causa tóxica, ¿no? La presentación clínica que tiene que ver con esto de los síntomas y signos para ir como asociándolo a un síndrome tóxico o por lo menos enfocándolo. Y empiezo a pensar qué exámenes podría pedir si estoy pensando que esto es un coma de causa tóxica. Tanto de laboratorio, si voy a pedir imagen o no, en qué momento también. Y algunos estudios toxicológicos ya como bien definidos, ¿no? Si es dosificación de algún fármaco o en la gasometría si quiero que venga la carboxihemoglobina, ¿no? Para el monóxido. Digo, ¿cómo voy enfocando más hacia la orientación tóxica? ¿Sí? Hasta acá viene bien, ¿no? Preguntas, avisen. Entonces, tengo un paciente que tiene una alteración de conciencia en alguna escala de Glasgow, ¿no? Eso lo será viendo. Y empiezo a pensar en la causa tóxica. Bueno, hay medicamentos, hay sustancias que me
me pueden explicar esa presentación clínica. Dentro de los medicamentos más frecuentes, nosotros podemos hablar de psicofármacos. Dentro de los psicofármacos, los más frecuentes por lejos, y esto tiene que ver con lo que se recibe en el SIAT, es las benzodiazepinas. Yo les diría que en el top 10 de los fármacos que la gente utiliza y donde aparece presentaciones con alteración de conciencia, los primeros 5 son benzodiazepinas. Clonazepam, diazepam, flunitrazepam, todos los panes. ¿Ah? Entonces, benzodiazepinas como primer causa, sin duda, de causa de como tóxico. Después entran los antidepresivos, la sertralina, por ejemplo, la paroxetina, el escitalopram, los antipsicóticos, hoy en día muy usados, como la quetiapina, la risperidona, ¿no? Olanzapina, varios, todos los antipsicóticos, ¿tá? Pero los más frecuentes es la quetiapina por lejos. Los anticonvulsivantes, el DPA, ¿no? El valproato, otros como la carbamazepina, ¿no? Los opioides es otro fármaco, son depresores natos del sistema nervioso central, ¿ah? Tiene una clínica bastante característica, que después la vamos a ver. Y después algunas drogas que se usan como drogas de abuso, que en realidad se usaban inicialmente como fármacos, que es el GHB, el gamma hidroxibutirato, que se usa como un éxtasis líquido. A ver, esto nada frecuente en Uruguay, por suerte, ¿no? Es como anecdótico, pero bueno, lo tenía que poner porque es un depresor de conciencia. Después, algo muy frecuente, los alcoholes. El alcohol, el etanol, ¿ah? La intoxicación etílica aguda es una de las consultas también más frecuentes que no llegan tanto al CIAT, pero que nosotros en la emergencia lo vemos mucho, ¿no? Las intoxicaciones etíricas agudas. Ahí aparecen los glicoles y el metanol es un alcohol tóxico que no es tan frecuente, pero es muy grave. Es parte de algunos líquidos de frenos, algunos anticongelantes de autos. La gente lo usa muchas veces como intentos de autoeliminación. Y el metanol, en su momento, se usa, o mal utilizado para hacer alcohol, para hacer bebidas alcohólicas. Se conoció mucho en la ley seca, allá en Estados Unidos, que cuando se prohibió el consumo de alcohol en la producción no legal, obviamente ilegal de alcohol, se usaba metanol y es un alcohol que tiene una altísima mortalidad. No es raro, hemos visto alguno que otro en clínicas, en el CIAT, que se ha llamado para consultar. No es raro, es bastante difícil de diagnosticar en puerta, a no ser que la persona venga con el tarrito que hizo un YADE porque tomó eso, obviamente como un intento de autoeliminación, y en los componentes diga metanol, no es tan fácil de ver, ¿tá? Pero lo tenía que poner porque, bueno, porque es un tóxico bastante grave. Después disolventes, ¿no? Lo que se usa como disolventes que mucho tiempo se utilizó como una droga de abuso, ¿no? Eso es un depresor de conciencia. Y a veces las personas que trabajan en industria, que trabajan con pinturas, los utilizan mucho. Y si están en un lugar cerrado, con poca ventilación, mucho tiempo, pueden tener intoxicaciones y por eso decía que es importante siempre pensar en el escenario donde se produce, ¿no? Uno pregunta si estaba trabajando, si estaba en un lugar, en una industria, estaba pintando, lo que sea, bueno, que se prenda ahí la lamparita y pregunten, ¿y qué químicos se utilizó? Y pueden aparecer los disolventes, ¿tá? Y bueno, como esta estrella y tóxica, que es el monóxido, frente a una pérdida de conocimiento en época de invierno, no se olviden de preguntar fuentes de combustión, ¿no? Y tratar de pensar en monóxido de carbono. ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno, los síntomas asociados tienen que ver con cómo se presenta el paciente. A veces es una depresión de conciencia, ¿sí? En este contexto, por ejemplo, de monóxido, pero siempre piensen en complicaciones que pueden aparecer, ¿no? Si tiene restos de vómito, pensar en que puede haber una aspiración, ¿no? Ojo porque también a veces uno queda como, bueno, hubo una aspiración, pero no piensa en el tóxico previo, ¿no? Entonces hay que pensar en síntomas asociados, ¿sí?
Y a veces esto que nos puede ayudar, el paciente que viene con depresión de conciencia, con restos de vómitos, o sentimos un olor característico no solo en el aliento, sino en la ropa, también eso ayuda a, ¿no? Y bueno, hay lesiones que pueden estar asociadas a la exposición. Una persona que está mucho tiempo con pérdida de conocimiento en el suelo, obviamente pueden empezar a aparecer otros signos que pueden ayudar en el pienso del razonamiento de la exposición. ¿Sí? ¿Estás nomás? Entonces, dentro de los escenarios frecuentes de las intoxicaciones, que pueden aparecer espontáneamente o no, o van a tener que preguntarlo, pueden ser exposiciones voluntarias, como intentos de autoeliminación. Entonces ahí pueden aparecer antecedentes que uno debe preguntar siempre, ¿no? Si ya está en tratamiento, si no, obviamente si es el primer intento o no, si tenía algún diagnóstico o una depresión o un trastorno de personalidad asociado, ¿no? O consumo de sustancias, que a veces el consumo de sustancias aparece como secundario a un intento de autoeliminación, pero a veces hay que preguntar, porque en la propia característica del consumo de sustancias psicoactivas, como cocaína, como pasta, como muchas veces em, cuando empieza a irse el efecto de la sustancia, se le dice en la disforia post-consumo, muchas veces aparecen intentos de autoeliminación, ¿no? Lo más frecuente son por intentos de ahorcamiento, por ejemplo, pero hay mucha ingesta de fármacos también. Entonces, bueno, hay que preguntar. También preguntar como antecedente si es un paciente epiléptico, ¿no? Y ahí puede ser voluntario o no, o puede ser involuntario, ¿no? A veces frente a intoxicaciones por uso o abuso de medicamentos o porque hay otras patologías médicas asociadas en un paciente que, por ejemplo, toma anticonvulsivantes, puede haber un episodio de intoxicación que tiene que ver con una mayor o menor metabolización del fármaco. Y, por ejemplo, en un paciente que toma comitoína, las convulsiones puede ser porque el medicamento está por encima del rango terapéutico, por ejemplo. ¿Tá? Y bueno, y después esto, cuando dice adolescentes, si son víctimas de violencia doméstica y o embarazadas, bueno, son poblaciones que conllevan un riesgo muchas veces de intentos de autolesión, así como, yo qué sé, como pacientes bueno, que tengan pacientes, trans, por ejemplo, es una población, la población trans también, ¿no? Si llegan en una clínica asociada, preguntar intentos, ¿no? Preguntar qué estaba haciendo, porque son poblaciones vulnerables. Después, siempre hay que preguntar el abuso, ¿no? Obviamente la intoxicación etílica, uno más piensa en abuso que otra cosa y a veces la disponibilidad de analgésicos en pacientes que tienen, no sé, antecedentes como dolor crónico, a veces el abuso de opioides, opiáceos mejor dicho, de opiáceos, opioides lo mismo, a veces es bastante frecuente y puede ser voluntario o no, ¿tá? Pero hay que pensarlo. Ahí hay que apoyarse mucho en la clínica, en el examen físico, porque como vimos en los TOC síndromes, por ejemplo, hay una tríada de opioide que es bastante característica, que es la miosis, la depresión respiratoria y la depresión de conciencia. Las tres cosas juntas es el síndrome opioide y eso lleva directamente a la intoxicación y directamente a la utilización del antídoto, ¿no? Porque son pacientes que se pueden morir fácilmente, ¿no? Sigamos. También, obviamente, escenario de intoxicaciones involuntarias, ¿no? Esto lo hablábamos recién con el monóxido, que no, puede ser por un calefón a gas, puede ser por una estufa, puede ser por un brasero. Por eso siempre en esta época hay que preguntar cómo calefaccionan el domicilio, ¿no? ¿Dónde estaban, quién estaban, en qué estaban? Y si en esa calefacción, si hay o no ventilación. Muchas veces pasa que hay intoxicaciones porque los envases, o por desvío de uso, eso me parece importante. Muchas veces hay intoxicaciones que se utilizan, no sé, plaguicidas como pediculicidas y los compran, no sé, en una agroveterinaria. Entonces le venden de repente un órgano fosforado, que es el plaguicida más grave que podemos tener. Se lo venden para los piojos. ¿Tá? Entonces, muchas veces
cuadros de intoxicación, te dicen, no, se utiliza un pida, bueno, tráigame, lo muestre. O que se equivocan, ¿no? Tienen la botella de refresco, le pusieron, no sé, tiner o un hidrocarburo y se equivocaron, lo pusieron en la heladera. Eso lo deben haber visto, ¿no? Sobre todo con el Aguaján, eso que hay en envases que compran fraccionados y sin darse cuenta lo ponen en la heladera y se toman un trago. Por suerte eso no es tan grave. Pero bueno, es importante, ¿no? Todas esas cosas que parecen como muy de CSI, y bueno, un poco sí, un poco cuando uno piensa en la patología tóxica, se convierte un poco detective en preguntar y preguntar y repreguntar y hasta buscar, ¿sí? Y después, bueno, esto del error de la preparación de bebidas tiene que ver con esto que les contaba el metanol. Los alcoholistas muchas veces toman cuando tienen un consumo problemático de alcohol, lo deben haber visto ahí, toman alcohol en gel, toman alcohol rectificado, toman perfume, toman lo que venga. Y en ese lo que venga muchas veces terminan ingiriendo alcoholes tóxicos como por ejemplo metanol. ¿Sí? Y después los niños, que es una población bastante vulnerable a las intoxicaciones, también las ingestas accidentales, sea por la edad, sea porque tocan, agarran, se llevan a la boca todo, sea porque por error, porque en una botella trasvasan, no sé, un tóxico en una botella de refresco, porque tiene colores lindos y los niños lo agarran y lo toman. ¿Tá? Y bueno, y lamentablemente nunca podemos olvidar el maltrato químico que es muchas veces se exponen a esos niños a tóxicos eh, o con busca de un beneficio secundario o involuntariamente también, ¿no? Niños que están en escenarios donde hay consumo de sustancias. Bueno, eso también es un escenario frecuente para los niños. Seguí nomás. Cualquier cosa me frenan, ¿eh? Yo sigo hablando, nadie dice nada, nadie opina, así que yo sigo. Y bueno, la fisiopatología de ese coma tóxico, bueno, no voy a profundizar mucho acá, pero muchas veces es por acción directa, ¿no? Sobre esas membranas neuronales del tóxico, muchas veces por la interacción, ¿no? De neurotransmisores, a veces es por la inhibición de ese GABA, a veces es por que se altera tanto la recaptación como la distribución de esa noradrenalina, serotonina. Bueno, nada. Todas las interacciones posibles que pueden aparecer a nivel neurológico se pueden dar por todos estos eh, tóxicos que hablamos, estas sustancias que hablamos. Porque uno dice tóxico, pero bueno, muchas veces la toxicidad va de acuerdo a la dosis, ¿no? Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Entonces, por esas sustancias, según cómo se exponga la persona, puede generar un elemento tóxico y bueno y cualquiera de esas interacciones. No voy a detener mucho acá, cualquier cosa me preguntan. Seguí nomás. Para Bueno, que no sé qué hice. Ahí. se trancó de vuelta. Ahí está. Y lo que decíamos, ¿está? Esos efectos tienen que ver con esas acciones sobre los neurotransmisores. Este, que generan como desde la estimulación alfa-adrenérgico, entonces hay alfa bloqueantes, se inhiben receptores colinérgicos, entonces tenés fármacos que son atropinazimil, todo eso se traduce en la clínica que uno ve, no solo neurológico, ¿no? Sino también a nivel cardiovascular, por ejemplo. Porque muchas veces hay fármacos que actúan como estabilizantes de membrana y eso obviamente generan sintomatología cardiovascular. Por eso, cuando uno habla de, bueno, el coma tóxico y el GRASO, nada, uno tiene que hacer el examen físico completo y lo digo con justa causa, porque no es la primera vez que pasa, que llega el paciente, que llega como con somnolencia o con algún grado de depresión de conciencia surge el dato que tomó, no sé, un fármaco y cuando llama al SEAT todavía no le completé el examen físico. Entonces es importante, más allá de eso, ¿no? De esa primera intervención, el examen físico completo, ¿no? Cardiovascular, electro, siempre, ¿tá? Para poder tener como una idea real de la situación de ese paciente. ¿Tá? Recuerden que los fármacos muchas veces el síntoma grave puede ser neurológico porque es el efecto mayor, pero actúa en todo el organismo. ¿Ah? Todo, las sustancias en realidad, no solo los fármacos. Entonces, por eso es que hablábamos hoy de, muchas veces la paraclínica es pensando en las secuelas que puede tener o la afectación sistémica que puede tener esa intoxicación. Seguimos un poco más.
Esto es para que lo miren, no me voy a poner a analizar cuadro por cuadro, pero esto es más o menos la presentación clínica de los diferentes fármacos y o sustancias que pueden generar esta depresión de conciencia, ¿no? Entonces, voy a decir sobre la primera, que es la más común, el fármaco más utilizado en ingestas, las benzodiazepinas. Uno, las pupilas pueden tener miosis, pueden tener midriasis, pueden no estar, no tener alteraciones. Pero siempre puede, el paciente es un paciente que cuando tiene algún grado de afectación ya puede estar hipotónico, ¿no? Con una disminución de los reflejos osteotendinosos. No, un paciente que tome benzodiazepinas no es un paciente que convulsive, ¿no? Esto es importante porque por un lado, porque lo que uno está viendo es lo que ayuda a armar por qué lado viene la exposición cuando uno no sabe qué tomó, ¿no? Que eso también pasa mucho. O sea, a mí me cuentan un paciente que tiene, no sé, un Glasgow de 10 que además tiene elementos de estigmas de convulsión, yo no voy a pensar en una benzodiazepina, ¿se entiende? Y esto es importante a esto que decía, que vengo diciendo desde el principio, que como, qué pesada, ¿no? Como dale con la clínica, el examen físico, pero todo eso es importante. ¿Ah? Porque porque nos pasa, si me llaman y me dicen, paciente que tiene, no sé, una taquicardia, una midriasis, o sea, que está rígido, pero la familia dice que tomó clonazepam. Obviamente voy a decir que no. Me dice, bueno, acá hay alguna información que no está correcta. La clínica no concuerda con lo que están planteando. Y eso está bueno porque en un paso previo uno, si lo ve, puede empezar a preguntar otras cosas, ¿no? Porque capaz que sí, hay un clonazepam, pero capaz que el paciente tiene esa clínica porque convulsivó, porque estuvo expuesto a monóxido y hizo una convulsión, ¿está? Por hipoxia. ¿Se entiende a lo que voy, no? Entonces es importante que todo esto que estoy diciendo viene con el pienso cuando uno está viendo un paciente y armar un planteo clínico. ¿No? Más allá de que el SEAT está, el teléfono es facilísimo, uno está bueno que haga ese ejercicio clínico de síntomas, signos, qué puede tener, qué no, pregunto, investigo. ¿Sí? Pasarlo si querés, el siguiente. No, para mí no da para dejarlos un poquito para que los miren, pero no da para ver uno Después, por uno, ¿no? si me dejas, les paso la presentación. Por eso le pasás. Pero, por ejemplo, ahí está lo que le decía la tríada del síndrome opioide, ¿no? La miosis, depresión respiratoria, depresión de conciencia. Obviamente puede tener asociado una bradicardia, una hipotensión. Obviamente, seguramente lo tenga si tiene todo lo anterior, ¿sí? Los opiáceos, que vieron que está como separado el tramadol es de la familia de los opioides, pero es sintético y tiene otros elementos que no solo va por el lado del opioide. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, el tramadol puede dar convulsiones fácil y rápidamente, inclusive con dosis terapéuticas. ¿Tá? Digo porque es interesante saberlo eso. ¿Ah? Por eso está como separado, ¿no? Uno puede decir, pero tramadol no es un opioide. Bueno, sí, pero en realidad tiene otros efectos que actúa en otros lugares también que generan una clínica diferente al opioide convencional. Pásalo nomás, igual si después le pasás la presentación a la chiquilina. Bueno, y después cuando uno pide para clínica, ¿tá? Acá me adelanté un poquito con resultados, digámoslo así, pero bueno, cuando pide para clínica hay alteraciones que uno puede asociar a algunos fármacos, ¿no? La acidosis metabólica de la intoxicación etílica, que es por lo general con el año en GAP aumentado. Hay la metformina es un fármaco que da mucha acidosis metabólica. A veces no, a veces es paciente que tomó algo que no sabemos qué es y tiene una acidosis metabólica refractaria a tratamiento convencional. Hay que pensar, por ejemplo, en metformina e investigarlo. ¿No? A veces el pienso de qué pudo ingerir el paciente, a veces viene más con los resultados de la paraclínica que con la clínica misma, ¿no? No es lo más habitual, ojo, pero puede pasar y es interesante, ¿sí? Así como la hiponatremia está asociada al litio, al éxtasis, ¿tá? Que es una droga de abuso. Esto importa mucho clínicamente, ¿tá? ¿Por qué? Porque la hiponatremia, por ejemplo, cuando aparece en el consumo de éxtasis, tiene dos mecanismos. Uno directo, ¿tá? Por el propio efecto del éxtasis, pero otro es indirecto, que es por el propio escenario de consumo. ¿Tá? El éxtasis, que puede ser en forma de pastillas o
o cristales, se consume muchas veces en contexto de fiestas, fiestas rap, ¿no? De música electrónica, donde hay como una cultura de tomar muchísimo líquido porque hay mucho movimiento, baile prolongado, extenuante, extenso. Entonces, en realidad, muchas veces la hiponatremia se presenta como una hiponatremia dilucional. Y esto a los momentos de asistir a un paciente que, que llega con una depresión de conciencia, por una intoxicación, por ejemplo, por éxtasis, es una de las primeras cosas que nosotros decimos cuando nos llaman es no le pongan un suero. Esperen a tener la paraclínica, el ionograma, para hacer algo como poner un suero. Porque hemos tenido clínicas de gravedad, hasta le debo decir de muerte, porque nosotros, es como vieron que muchas veces se asista al paciente y se le pone un suerito, ¿no? Suerito, la placa, no se le niega a nadie. Pero la realidad es que muchas veces en ese intento de hacer algo, porque pensamos que puede estar deshidratado, por, bueno, también por este escenario, en realidad generamos más iatrogenia que otra cosa, porque al aumentar esa hiponatremia, obviamente la clínica neurológica aparece florida y hemos tenido lamentablemente hasta decesos por eso, ¿no? Lo digo a modo informativo y anecdótico, pero es importante tenerlo en cuenta, ¿no? La rhabdomiólisis del anticonvulsivante, del antipsicótico, muchas veces por distonías, ¿no? Así como la intoxicación por cocaína también genera rhabdomiólisis porque genera distonías, porque, por el propio movimiento, porque el simpático mimético genera una clínica muchas veces con clonias y bueno, y eso puede generar rhabdomiólisis más allá del contexto de consumo que a veces también ayuda a que aparezca, ¿no? Y bueno, después las hipoglicemias, ¿no? Lo característico de la hipoglucemiante oral que son hipoglicemias que son de muy difícil manejo. Hipoglicemia que les cueste como mejorar con push de glucosa, piensen siempre en una hipoglicemia oral. ¿Ah? Es bien interesante e importante eso. A veces también eso ayuda a poder dilucidar un diagnóstico. ¿Sí? Bueno, seguí nomás. No sé si alguien quiere comentar algo, preguntar. Dentro de la paraclínica, en el planteo de una intoxicación, nada diferente inicialmente, ¿no? Una gasometría que puede ser venosa, nosotros no pedimos necesariamente gasometría arterial, el ionograma, ¿no? Que tenga una osmolaridad muchas veces ayuda cuando uno piensa, no sé, o le cuesta como dilucidar una intoxicación por un alcohol, por ejemplo. No se olviden nunca hacer el electro, decía hoy al inicio, ¿no? Está ahí en la paraclínica, pero o sea, prácticamente, obviamente es parte del examen físico. Cuando hay algunos tóxicos graves como el metanol, también uno piensa en el fondo de ojo y eso nunca nadie lo pide en la emergencia inicialmente, así que eso está ahí como a modo informativo. Y la función renal que siempre se va a pedir, más allá de si es metanol, si es cocaína o lo que sea, ¿no? Lo pido, sí, según también la clínica, ¿no? Porque si planteo que puede haber una rhabdomiólisis, la función renal, aparte de que se diagnostica con la CPK, va de la mano con la función renal para quedarme tranquila que no haya una complicación como una insuficiencia renal aguda. Bueno, y el funcionamiento del sistema hepático, como en solventes, no solo en solventes se pide, nosotros lo pedimos también para plantear secuelas desde drogas de abuso como la cocaína, hasta como secuelas, por ejemplo, monóxido por hipoxia, ¿no? Lo que no puse ahí fueron las troponinas, si no me equivoco, pero bueno, las troponinas también se piden, no están, no, No, no también está. se piden, ¿está? Es importante porque hay tóxicos que obviamente conllevan un riesgo altísimo cardiovascular, ¿no? Y la cardiotoxicidad directa. Bueno, después los screenings de droga se pueden hacer en orina. La mayoría se hacen en orina, esto es importante. Algunos se hacen en sangre. Y les voy diciendo desde ya que drogas como cocaína no se hacen en sangre. ¿Ah? Digo porque esto es re frecuente que llaman y preguntan, ¿no? ¿Dónde pueden estudiar, buscar en la sangre cocaína? La cocaína solamente se hace en orina. El reactivo está en orina solamente. Y cuando nos importa mucho saber cuál es el tóxico de exposición, eh,
es raro, pero se puede pasar. Muchas veces, si es por ingesta de un tóxico grave, si es característico, si tiene un olor característico, y si vomitó, muchas veces se toman muestras del contenido gástrico para buscarlos, por ejemplo, plaguicidas, ¿no? No es lo más frecuente, pero se puede pedir. Y después las dosificaciones, recordar que hay fármacos que por suerte contamos con dosificaciones que nos ayuden a poder dilucidar si hay una ingesta mayor o, o voluntaria o involuntaria, que nos ayuden a despistar esa intoxicación. Hay una cosa que me parece importante en algunos fármacos como la difenidantoína, que es la comitoína, o el DPA, el valproato. Hay que saber en qué momento se saca la muestra de sangre, ¿tá? Si se tomó recién y yo se lo saco, no lo vamos a sacar en pico que en valle, ¿tá? Tiene que ver con la metabolización. Si yo quiero saber cuánto tomó real, por lo general se saca aproximadamente a las 6 horas de la posible ingesta, porque es cuando llega el valor máximo y ahí me habla de la posible intoxicación. ¿Se entiende eso? Es importante saber, ¿tá? Por eso van a ver que si a un momento llaman por una ingesta, les van a decir a las 6 horas, sáquenle. Esas 6 horas no es arbitrario, es específicamente por eso, ¿sí? Como las 4 horas del paracetamol, por ejemplo. Y bueno, del tratamiento, y acá me importa muchísimo frenarme un segundo, es importante en el tratamiento inicial, ¿qué es lo que vamos a plantear? Tenemos un paciente que planteamos una intoxicación, un paciente que, por ejemplo, tomó algún fármaco. ¿Qué vamos a hacer? Podemos hacer muchas cosas. O a veces no tenemos que hacer nada. Y esto es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque el rescate, para nosotros, el rescate puede ser una colocación de sonda nasogástrica con un aspirado gástrico, con un lavado gástrico, que es una maniobra que hay que saber hacerla. Cuando yo en interna me acuerdo que la primera vez que me expuse ahí como una ingesta de fármaco, qué sé yo, me acuerdo que la situación fue bastante violenta porque fue una mujer que había tomado en teoría no sé qué cantidad de medicamentos, llegó a la puerta, la tiraron en la camilla de la reanima, no, que tomó medicamentos, la mujer estaba, bueno, entre que angustiada, qué sé yo, y con una leve hipotonía. Ahí vino la enfermera o el enfermero, no me acuerdo, dijo, bueno, le pongo una sonda ya, y le dijeron, sí, ponela, sí, sí, porque aparte es importante, porque aparte vas a ver, es hasta una forma como ejemplificante, ¿no? De que no hagan estas cosas, ¿no? Si no lo escucharon, espero que no lo escuchen. Entonces se puso la sonda, se aspiró un poquito, sí, está en estómago, y ahí se pasó todo 1 litro de suero fisiológico para hacer ese lavado. Después ese suero se fue pasando así como doblando, ¿no? Arrugando el suero. Y después se dejó que volviera y hiciera como un efecto de vacío para que aspirara todo lo que había pasado. Bueno, todo eso fue un desastre, porque todo eso estuvo mal desde el momento uno, ¿tá? Es un paciente, uno tiene que ver en qué paciente va a plantear un rescate, ¿tá? Paciente que tiene alteración de conciencia con glucosa menos de 15, a no ser que yo lo estimule y quede sentado y me hable, no sé si voy a plantear un rescate, ¿tá? Eso es lo primero que tienen que saber. El rescate no siempre está indicado y depende mucho de la clínica. Obviamente, si es un paciente que lleva un Glasgow de 7 y yo lo intubé, sí, ponerle la sonda y aspirar, sin problema, ¿no? Pero esto es una ventana bastante estrecha y es una cosa que uno ve frecuentemente, ¿tá? Paciente con depresión de conciencia, no le pongo sonda a no ser que asegure la vía aérea. Discutido por muchos, sí, desde la unidad académica, desde el departamento de toxicología, eso no lo discutimos. Para nosotros, la indicación es esa. Si el médico actuante, que es el que está con el paciente, decide hacer lo contrario, bueno, cada uno sabrá, ¿tá? Pero la indicación siempre va de acuerdo con la clínica del paciente, ¿tá? Inclusive, dentro del tipo de rescate, que como decía recién, tenemos un aspirado y un lavado gástrico, colocando una sonda nasogástrica, ese tipo de tratamiento es ideal hacerlo en la primera hora de la ingesta, ¿tá? Pasada la hora ya la eficacia baja exponencialmente. Lo que tenemos, que es otra forma de rescate, que no se pasa por sonda, es el carbón activado. Carbón activado, que la dosis es 1 gramo kilo en el doble agua. Y cuando decimos doble agua es, si yo le doy, no sé, 10 gramos al paciente, que lo pongo en el vasito y me queda por la mitad, bueno, llenale el vasito, diluílo bien y que lo tome. Esto corre igual, según la clínica. Paciente con depresión de conciencia, no le doy carbón, a no ser que pueda agarrar el vaso con la mano y tomar.
¿tá? Si yo veo que el paciente se le empieza a caer el vaso, empieza con hipotonía, freno, porque ahí otra vez hay un riesgo altísimo de que hagamos iatrogenia. ¿Tá? Paciente que toma carbón con depresión de conciencia, tiene una vía aérea, este, em, ay, no me sale la palabra, pero bueno, expedita, Agua. digámoslo así, no me sale la palabra, tiene un riesgo altísimo de vomitar y aspirarse. Un aspirado de carbón activado es mucho más grave que un aspirado de un contenido gástrico, nada. ¿Tá? Se hacen granulomas, se complica bastante. Hemos tenido que hacer informes al ITF, ¿no? Al Instituto Técnico Forense, por pacientes que murieron, que se habían aspirado carbón, que obviamente le ponen una sonda, empiezan a sacar negro, y obviamente ahí es, no, el CIAT me dijo que lo hiciera, ¿no? No siempre pasa, pero ha pasado muchas veces, y entonces nunca, por eso decía que nosotros nunca vamos a indicar un rescate, y mucho menos con carbón, en un paciente con depresión de conciencia. Y no lo hagan, no precisa. ¿Ah? Muchas veces generamos más lesión de lo que mejoramos. Por eso van a leer por ahí que lo puse en algún lugar. Hay que pensar siempre el beneficio frente al costo de lo que estoy haciendo. ¿Tá? Entonces, el carbón activado, lo ideal es en las primeras 2 horas después de la ingesta, es como lo mejor. Hay fármacos, ¿tá? Y son muy poquitos, que si los toman se podría dar después de las 2 horas, como los antiespasmódicos, ¿no? Por ejemplo. Los opioides también, porque esos tienen como un efecto que disminuye la motilidad intestinal, entonces tenemos como un tiempito más, entre comillas, porque va a quedar más tiempo el fármaco ahí, y el carbón, el efecto es absorber, no absorber, es absorber. El carbón activado es como si fuera una molécula chiquita, literal, de carbón, ¿no? Donde es porosa y, digámoslo así, gráficamente, agarra partículas químicas y eso lo que hace es ayudar a que no se absorba, ahí sí, en el intestino. ¿Sí? Después, de la decontaminación específica, hay fármacos que podemos plantear continuar la decontaminación. ¿Tá? El carbón activado dosis múltiple es un tratamiento que se indica con, por ejemplo, fármacos como el DPA o la comitidina, porque tiene una recirculación enterohepática. Entonces, ahí lo que hacemos es cada 4 horas continuamos dando carbón activado, a menos dosis, obvio, pero buscando eso de, en esa recirculación, lograr agarrar más, disminuir la cantidad de químico circulante. A la hemodiálisis muchas veces se indica. ¿Tá? Hay fármacos que tienen poca unión a proteínas plasmáticas. Acá les haré recordar a fármaco. Bueno, fármaco y tóxico van medio de la mano. Hay una toxicodinamia, una toxicocinética de los químicos, de las sustancias. Y fármaco que tiene poca unión a proteína plasmática es muy, muy bien, muy bueno para dializar. ¿Tá? Inclusive hay fármacos que el carbón activado no me sirve para nada y se pueden dializar como el litio, por ejemplo. ¿Ah? Y después el lavado intestinal total es cuando quiero, digamos, como acelerar, ¿no? el tránsito y que salgan rápidamente algunas sustancias. Se puede usar en el litio, se puede usar, bueno, en las mulas, ¿no? Que consumen la cocaína, bueno, la cocaína, no me sale de vuelta la palabra. Pero bueno, se puede usar. Y después recordar que tenemos antídotos. Obviamente, el antídoto recomiendo para la indicación consultar y hablar en el CIAT. Digo porque uno ya sabe que para intoxicación por opioide, naloxona. Bueno, pero hay formas de darlo, momentos, clínicas, indicaciones, y está bueno que para utilizarlo se comuniquen antes, ¿no? Siempre estoy hablando de la emergencia. Digo, un anestesista nunca va a llamar al CIAT para ver cómo dar la naloxona, pero es importante tenerlo en cuenta. Así como el hiperideno para las distonías por antipsicóticos, el etanol se usa como antídoto, la tilterapia, se usa como antídoto en el alcohol tóxico, que es el metanol, que lo contaba hoy. ¿Por qué uno diría, sería como emborrachar al paciente para ayudarlo a que no se muera por el metanol? El metanol se limpia, se metaboliza en el hígado en la misma vía, digamos, que el etanol, que la persona que toma alcohol, ¿no? Entonces, cuando ingiere metanol y uno quiere frenar esa metabolización, porque lo que es tóxico de ese metanol son los metabolitos bueno, los metabolitos. Uno quiere frenar la metabolización y lo que hace es correrla al darle alcohol.
Hay una indicación, no es darle una botella de whisky y decirle que tome, hay una indicación, una forma de darse, que obviamente esto siempre va a estar acompañado y asistido por el SEAT, pero bueno, quiero que sepan que el etanol es un antídoto también, así como un tóxico, ¿no? Grave. Y es bueno, la oxigenoterapia para las intoxicaciones por monóxido, para las intoxicaciones por humo de incendio. La oxigenoterapia hay muchas formas. La que se recomienda inicialmente que uno pueda hacer en emergencia siempre es una máscara con flujo, con máscara con reservorio, ¿tá? Al 100. Uno lo que quiere llegar siempre es a un flujo de 100 de oxígeno, ¿tá? Obviamente después está la cámara hiperbárica, que eso es otro tipo de tratamiento, ¿tá? Después, el bicarbonato de sodio se utiliza mucho en intoxicaciones por antidepresivos tricíclicos, por amitriptilina, porque sobre todo por la cardiotoxicidad, porque busca ayudar y disminuir, digamos, la lesión a nivel cardíaco. Y este me importa hablar mucho, que es el flumacenil. El flumacenil es, entre comillas, el antídoto de la benzodiazepina, ¿tá? El flumacenil es un antagonista competitivo con la benzodiazepina. Históricamente, todo el mundo sabe que puede utilizarse como antídoto, pero la realidad es que en toxicología no tiene prácticamente utilidad. ¿Por qué? Porque la vida media, o sea, el efecto del flumacenil es cortito, ¿no? Uno da flumacenil, si la persona tiene intoxicación por benzodiazepinas, se despierta, te dice dos cosas y a los 2 segundos se te volvió a dormir. Entonces no tiene mucha utilidad clínica. Y muchas veces es más riesgoso, porque cuando hablamos de intoxicaciones, sobre todo IAES, donde hay muchos fármacos, muchas veces la benzodiazepina entra como protector, ¿tá? Porque hay fármacos que son proconvulsivantes, como los antipsicóticos, por ejemplo. Entonces, en realidad, al tomar benzodiazepinas en conjunto con ese tipo de fármacos, tiene un efecto protector. Entonces, si yo le doy flumazenil, bueno, probablemente no solo se despierte, sino que pueda convulsivar, ¿no? Que también no sería la primera vez que pasa. Entonces, lo que les pido es que tengan mano pesada con el flumacenil, o sea, no lo usen fácilmente, porque es común, muchas veces nos llaman, sobre todo en móviles, en el SEAT, y te dicen, ya le hice flumacenil, ¿no? Como que ya te adelanté el trabajo. Y bueno, y uno no va a andar poniéndose a discutir el tema, pero siempre la recomendación es, bueno, tratemos de no utilizarlo, te recomiendo no volver a usarlo. La verdad es que si usted me preguntaran qué indicación tiene el flumacenil, sería diagnóstico, cuando yo quiero hacer el diagnóstico de un coma tóxico puro por benzodiazepina, podría hacerlo para quedarme tranquila. Y les voy a decir otra cosa, cuando toman muchísima benzodiazepina, a veces no mueve mucho la aguja, el flumacenil. A veces es casi imperceptible el efecto que puede hacer, y capaz que yo pienso que no es una benzodiazepina, y la es, ¿está? O sea que lo puse a propósito del flumacenil, ¿está? Conténganse con él. Seguimos nomás. No sé si hay que preguntar, decir algo de esto, porque, ¿no? Yo tengo varias preguntas, pero para el final. Ah, para que acá tienen una. A ver. Que es lo que he visto. Y siempre le dan, no sé si me estoy equivocando, En ese. N-acetilcisteína y Valimuc. ¿Es solo para el paracetamol o también se usa para otros? Pues yo al menos lo que he visto es carbono activado y es el que dan. Para, porque estamos rápido. La pregunta Está. básicamente es Sí, si escuché, la N. escuché. Escuchaste, está. Está. No la puse ahí, la N-acetilcisteína, la NAC, no el Valimuc, está, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Valimuc no lo usamos, no está indicado como antídoto para el paracetamol. No está indicado. Eso está bueno que lo pregunten, porque la tendencia rápida es utilizarlo y en realidad la dosis, como viene en la presentación de Valimuc, es bajísima. Nosotros cuando indicamos N-acetilcisteína indicamos en el rango de gramos. Y si ustedes miran Malibu, creo que son 600 miligramos. O sea, tendrían que darle, no sé, 80 paquetes. Tiene excipientes que en realidad generan efectos secundarios como diarreas importantes. Entonces, hay un riesgo altísimo de generar disbionías y otras cosas por la utilización errónea de ese fármaco. Eso como primer cosa que está bueno que lo hayan dicho. La indicación de la ANAC cuando es por el SEAT, se les va a decir cómo, cuándo y si no tienen disponibilidad, porque hoy en día el ministerio repartió por todo el país en aceticisteína. Si no tienen disponibilidad cerca, les vamos a decir, les vamos porque yo trabajo en el SEAT, ya se habrán dado cuenta. Les vamos a decir, vengan a buscarlos. Nosotros se los preparamos, nosotros se los damos. Y en realidad se utiliza como un antídoto, aunque
aunque lo que busca es ayudar a prevenir la hepatotoxicidad del paracetamol. ¿Ah? Por la propia metabolización del paracetamol, que genera un metabolito que se llama NAPQI, no importa, eso genera, se acumula porque se gasta en la metabolización y en dosis tóxicas del paracetamol al gastarse, digamos, como el metabolito que ayuda a sacar, no sé cómo decírselo para no entreverarlo, pero al gastarse es como que se gasta en la forma de limpiar el paracetamol en el hígado, entonces se empieza a acumular el metabolito tóxico, lo que hace la N-acetilcisteína es un sustrato para seguir limpiando el paracetamol y disminuir la posible probable hepatotoxicidad del paracetamol. Entonces, ¿entraría como un antídoto? Sí. Claro que sí, no lo puse ahí, pero no es algo que te llega al paciente y se lo doy, porque en realidad tiene que ver más con lo secuelar y con la metabolización y la limpieza del paracetamol. ¿Sí? Yo hice como una o dos diapos de paracetamol que me quedaron medias cortitas, pero como miscelánea, porque es tan amplio esto, chiquilines, que estaría 5 horas acá hablando, pero después hablo un poquito más de clínica y esas cosas, ¿sí? Pero está bueno que hayan preguntado. ¿Algo más? ¿Alguno más? ¿No? ¿Sí? No, no. Está. Y bueno, un poco en suma de lo que acabo de decir, de todo lo que acabo de decir del rescate del tóxico, es siempre uno evalúa el rescate en base a esto que decía, la potencial severidad de la intoxicación. Si se tomó 2 clonazepam, ¿no? Y está con un Glago 12, porque ponerle que no es medicación habitual y le hizo un efecto bárbaro. Eh, La realidad es que la severidad ahí, aunque parezca un montón, no es tal, ¿tá? Ahí donde se juega todo demás es la complicación secundaria por el efecto, o sea, que no se aspire, que no se caiga, que no tenga un TEC grave, por la hipotonía, ¿no? Por la propia sintomatología, que por el tóxico en sí mismo. Entonces ahí por ahí, no me preocupa mucho y, nunca, y no voy a pensar en hacer ningún planteo de rescate. No te voy a decir, bueno, capaz que baja un poco más el lago, intubala y la rescatamos. No. En cambio, si hay un paciente que tiene alguna alteración de conciencia, que yo sé que de repente tomó además, no sé, un plaguicida organofosforado, que tiene un riesgo vital importantísimo, capaz que te digo, bueno, sí, vamos a ver qué pasa, hay que rescatarlo. Si hay que dormirlo, y bueno, lo dormimos. Estoy siendo muy simplista, no es tan así, pero bueno, siempre uno trata de ver qué tomó, qué utilizó y cuál es la posible repercusión de esa intoxicación para plantear tratamientos. ¿Ah? Es lo que le decía hoy recién, el beneficio de la eficacia a la medida de utilizar, ¿tá? Digo, si es una benzodiazepina, no me voy a complicar mucho con darle carbón, porque si está empezando a dormirse y probablemente siga durmiéndose, si yo le doy carbón a prepo, ¿no? O le pongo una sonda con cierta depresión de conciencia, más riesgo de iatrogenia que otra cosa, ¿sí? Por eso hablaba también de la etapa clínica en la que esté. Un paciente que está en un periodo de estado, o sea que ya lleva una ingesta de, por ejemplo, un fármaco, que está con una clínica, no sé, con depresión de conciencia, no le voy a hacer nada, voy a esperar, ¿no? Mantenimiento, tomo la presión, eh, que eso es importante, le tomo la presión, miro los signos vitales, ¿no? Y ahí tratamiento sintomático, que muchas veces van a ver que el SEAT les dice, tratamiento sintomático, control de presión, hipotensión, le pongo un suero, ¿no? Es eso, ¿no? Muchas veces ese es el tratamiento. ¿Tá? Esperando que pase esa metabolización, que baje esa circulación del tóxico y vaya mejorando espontáneamente la clínica, ¿sí? Y no tengo que hacer muchas cosas. Seguí nomás. Y después, obviamente, hay tratamientos específicos según la sintomatología, ¿no? Así como le decía de la hipotensión, no sé, de la benzodiazepina, le ponen un suero. Si hay una hipertermia, yo que sé, en un consumo de cocaína, o en una intoxicación por antipsicótico como el haloperidol, bueno, ahí le va a hacer medidas físicas, porque aparte la hipertermia, que es por alteración neurológica, no me va a responder a la dipirona, ¿tá? Ahí tengo que hacer sí o sí medidas físicas, ¿no?
poner compresas mojadas en axilas, en ingles, no sé, cuello, ir como generando todas las medidas físicas que me ayuden a bajar esa temperatura, que obviamente, como toda hipertermia, conlleva un riesgo, ¿no? Las mioclonias que pueden aparecer también en una intoxicación, también por antipsicóticos, o yo qué sé, que pueda tener por una intoxicación por simpáticos miméticos, clonazepam, benzodiazepina. ¿Ah? La benzodiazepina, vieron que yo no las puse en antídoto, pero también para nosotros tienen un valor antibiótico en algún tipo de intoxicación, sobre todo por ejemplo, por simpáticos miméticos. ¿Ah? En la intoxicación por cocaína, por ejemplo, el antídoto es la benzodiazepina, únicamente. Bueno, las convulsiones, ni que hablar, ya saben que el tratamiento de primera línea siempre es la benzodiazepina, el diazepam. En los síndromes serotoninérgicos, por ejemplo, por intoxicación con antidepresivos, inhibidores de la recaptación de la serotonina, eh, la ciprooptadina. No es un fármaco que se usa habitualmente. Si se indica es por la clínica puntualmente serotoninérgica porque es sintomático, no va a ir en contra del tóxico. Y acá vuelvo a reiterar, siempre acompañados con la indicación y el asesoramiento del SEAT, así como el dantrolene, que muchas veces se plantea y que la mayoría de veces no hay para el síndrome neuroléptico maligno, que también se asocia mucho a psicofármacos como antipsicóticos o los ISRS. Pero estamos hilando muy fino, chiquilines, hoy. Ta, hasta acá freno un segundo. Hasta acá preguntas de lo que hablamos. Porque ahora viene como una miscelánea de cosas que quería decirles, de tóxicos frecuentes. Yo tengo una pregunta. El antídoto o el tratamiento de los órganos fosforados que lo nombraste hoy y es algo que puede caer en la puerta. Eh, no lo puse también, porque no es con una depresión coma tóxico que aparece inicialmente, o puede aparecer, pero no es lo más común. El antídoto del órgano fosforado es la atropina. ¿Ah? En realidad también lo que busca es contrarrestar, tener en cuenta que el órgano fosforado tiene una clínica que se llama anticolinesterásica, que es una asociación de efectos muscarínicos, ¿tá? Donde aumenta toda la producción, digamos, donde hay cialorrea, hay diarrea, hay sudoración profusa, ¿tá? Por lo muscarínico, ¿no? El riesgo ahí, y por eso es que se usa la atropina, uno quiere secar. El riesgo ahí del órgano fosforado es el edema de pulmón, ¿tá? La hipercrimia pulmonar, que es también por este efecto muscarínico, donde hay edema de pulmón y el paciente intoxicado por plaguicida órgano fosforado, que ya le digo, el más común es el diacinón, que ese es de venta libre. Yo la intoxicación que tuve ahí en las piedras grave por órgano fosforado fue porque le vendió a una mujer diacinón, que lo usan mucho para las pulgas de los perros, diacinón al 40%, que es el órgano fosforado más grave que tenemos, ¿ah? Porque tiene una, eh, un efecto irreversible en la acetilcolinesterasa, que es la enzima que degrada la colinesterasa. Entonces, en realidad, ahí lo que hay que usar sí o sí, y lo que precisa el paciente, no hay una dosis de eso, es atropina. ¿Ah? Eso es importante, sí. Y hay una indicación como bien específica que es siempre arrancar con 2 miligramos, aunque no parezca. Si no, si el paciente está vigil, lúcido, te cae con el frasquito, dice que es un órgano fosforado, un diacinón, y el paciente no tiene mucha clínica muscarínica, o sea, no tiene salorrea, no está muy miótico, no está sudoroso, pero tiene algún elemento y uno puede hacer lo que se llama una prueba atropínica, que es darle 1 miligramo de atropina y ver. Si el paciente empieza a estar taquicárdico, se seca, está migreático, rojo, rubicundo, que eso es una intoxicación atropínica. Eso quiere decir que no tiene o no tomó, o por lo menos no lo que él dice de ese órgano fosforado. Si al paciente no le pasa nada, vos le das 1 miligramo de atropina y no le pasó absolutamente nada, quiere decir que sí está intoxicado y que probablemente haya que seguir tratándolo con atropina. ¿Ah? Eso es
otro capítulo, ¿no? Pero sí está, por lo menos a grandes rasgos, está bueno decirlo. Eh, ¿Algo más? La colinesterasa disminuye, preguntan acá. Sí, lo que se pide ahí, si el paciente tiene clínica, se saca un funcional enzimograma hepático con colinesterasa. Vale la pena aclararlo porque no, si uno mira los funcionales hepáticos no vienen con colinesterasa por lo general, aunque deberían, pero bueno. Entonces se pide porque eso es un elemento también diagnóstico. Si el paciente no tiene clínica, hay pacientes que ingieren órganos fosforados, no el diacinón, otros, hay muchos que muchas veces no tienen clínica, pero uno le saca sangre a las 6 horas, se pide a las 6 horas si está asintomático, le saca sangre y las colesterasas vienen sumamente descendidas. Eso es un elemento indirecto de exposición. ¿Se acuerdan lo que hablaba hoy? No es lo mismo intoxicación que exposición. Pero eso lo que requiere obviamente sí es una observación mayor y hasta que empiece a ascender la colesterasa, que ahí habla de que disminuye el tóxico circulante en sangre. ¿Sí? Bien. ¿Alguna característica o algo que se haya que tener en cuenta en las intoxicaciones por metanol? Porque dijiste que no era algo muy común y era difícil de diagnosticar, pero Es algo... muy difícil. Lo característico de la intoxicación inicial es, obviamente, es como una intoxicación etílica, Bien. ¿no? El escenario importa mucho, si no logran ver qué tomó. Y lo característico ahí es la acidosis metabólica que es refractaria al tratamiento. Es Perfecto. otra de las cosas que llaman. Dicen, tiene una acidosis y no sale, no mejora. Que viste que la acidosis metabólica del etanol, es nada, le pones un suero, ya está, mejora. Este caso no. Bien, ¿Ah? Eso sería como lo característico. No es tan fácil de llegar al diagnóstico, pero está bueno tener como alarma. Siempre para ese momento llamaron al CEAT y plantearon, ¿no? Y ahí se plantea que metanol, que metformina, y ahí uno empieza a tirar posibles tóxicos que den esa paraclínica. bien. La Sí, última. ¿Hasta bien. cuántos días más o menos puede detectarse la cocaína en orina? O u horas. No, días. El screening en orina de cocaína tiene un promedio de 3 días, hasta 72 horas. Bien, Hasta 72 horas. Hay pacientes, que también depende de la dosis, ¿no? Porque el corte del screening depende del lugar. A veces son concentraciones, como quien dice, bajitas. No voy a hablar de microgramos ni nada, no voy a enloquecer. Pero a veces con dosis bajitas se encuentra bien en algunos screening que son buenos, de estos extendidos como que hay ahí en las piedras, con poca cantidad, digamos, de SABA positivo. Entonces puede llegar a durar máximo 5 días. bien, Igual uno empieza a tener en cuenta otras cosas cuando plantean 5 días, ¿no? Pero bueno. En líneas generales, 3 días. bien. No tenemos Y más ya que preguntas. si quieren saber por las dudas, y la marihuana, porque a veces es una pregunta frecuente, la marihuana, si es un consumidor habitual, frecuente, porque el THC es liposoluble, entonces demora mucho más en el organismo. Entonces, en un consumidor frecuente, la marihuana puede llegar a estar un mes positivo en screening de orina. En Bien. un consumidor no habitual, también puede estar 1 a 3 días tranquilamente. Tenemos otra pregunta. Sí, Dale. dice que no todos los tóxicos, como que no todos los tóxicos los puedes tratar con carbón activado, ¿no? Pero si vos no sabés si está dentro de las 2 horas, el paciente está lúcido, digamos, que le puede tragar bien, ¿es mejor hacerlo o no? Si no estás seguro que le puede absorber el carbón activado, no sé si se entiende la pregunta. Sí, se entiende perfecto. Ante la duda, yo te diría, háganlo. O sea, un paciente lúcido, Glasgow 15 dentro de las 2 horas de una posible ingesta de un fármaco sin dato, háganlo. En líneas generales les cuento, digo, ¿dónde no hace efecto? En los metales. No hace efecto. O sea, litio, no. Hierro tampoco. Si el paciente tomó, no sé qué cantidad. Y ojo que el hierro es gravísimo, es una intoxicación muy grave. Pero si tomó hierro, no le va a hacer nada. Los hidrocarburos, yo que sé, tiner, gasoil, nafta.
no le hace nada. A grandes rasgos le podría decir eso. Y ante la duda, y bueno, no le va a hacer mal, ¿se entiende? A ver, Si si está nunca con un glaso 15 y se está vigil lucio, puede agarrar el vasito y tomarlo. o sea, nunca le hace daño, digamos. Nunca en medicina es medio complejo, pero en líneas generales no, es bastante inocuo, bastante. No, porque si en realidad tomó alcohol, ponele, y no tomó ningún fármaco, le di carbón y se vomitó y se lo aspiró, bueno, en realidad, y le va a hacer un poco de daño, porque hay un riesgo de aspiración, pero en líneas generales es bastante inocuo, ¿sí? O sea, si tomó hierro y le doy carbón, y no le pasa nada, ya está, le da un poco la panza, qué sé yo. Pero no, Bien, no pasa nada. bien, ¿Sí? vamos bien. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Vamos, esta es la última parte y se termina. Tranqui. Ya se termina. Hice como una miscelánea de algunos tóxicos que me importa mucho que tengan una alta tasa, digamos, de Sospecho. otra sospecha, no será la palabra sospecha. ¿Por qué digo esto? Porque hemos visto, lamentablemente, situaciones de extrema gravedad, donde hubieron exposiciones graves, que le dijeron, no, tranqui, es un dolor de cabeza, por ejemplo. Se dice el pecado no pecador. Entonces, esto es como todo. Yo pregunto lo que sé, ¿no? Y tengo que saberlo para preguntarlo. Y la verdad es que la patología tóxica es mucho más frecuente de lo que uno cree. Sacaron estudios, no, estoy diciendo mucho como que fuera mucho, y la verdad que no. Acá ahora hay un estudio que se hizo en el Hospital de Clínicas en la emergencia, obviamente en combinación con el SIAD, donde se hizo un screening en el SIAD hay un carboxímetro, así como todos tenemos oxímetros, en el SIAD tenemos un carboxímetro, y lo que se hizo fue un estudio por creo que 2, 3 meses en época de invierno, donde a todos los pacientes que consultaban por alguna sintomatología inespecífica, como cefalea, náuseas, vómitos, gastroenterocolitis, entre comillas, igual se les hacía una carboximetría, que es poner el dedo, no tenía ningún misterio. Y la realidad es que salió un número bastante considerable, porque si salía alterado, ahí le empezaron a preguntar cosas, ¿no? ¿Qué hacías, dónde estabas, qué trabajabas, etcétera? Y se vio que es mucho más frecuente la exposición, por ejemplo, a monóxido de lo que uno cree. Por eso digo que hay que tener la sospecha siempre, ¿está? En cuadros como inespecíficos, ¿tá? Recordarles que el monóxido es un gas que no tiene olor, que no tiene color, que no tiene nada. El olor que ustedes sienten de las garrafas es porque es butano, metano, son otro tipo de gases, ¿está? Por eso al gas de cañería se le agrega sulfuros para darle ese olor como a huevo, para poder sentir un olor feo y darse cuenta que puede haber monóxido, ¿tá? Pero el monóxido no tiene olor, por eso es tan grave. ¿Tá? Entonces, recordarles que difunde rápidamente, que se produce la combustión incompleta o la mala combustión que puede venir asociada a un mal mantenimiento de algunos aparatos como estufas a gas. Si ustedes en la estufa a gas ven que tiene una llamita amarilla, eso es una combustión incompleta y eso está largando monóxido, ¿está? Porque se está terminando la garrafa, porque está medio roto el, yo qué sé, por lo que sea. Pero en realidad ahí yo no les voy a decir monten en pánico y apaguen todo, pero ventilen bien, por lo menos, ¿sí? Es importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Y hoy en día uno de los males que tenemos son los calefones a gas, que esta es una intoxicación históricamente de invierno, pero en verano puede haber, y hemos tenido en verano también, porque los calefones los usan también en verano, ¿no? La gente se baña. Y es importante preguntarlo. ¿Ah? Pasalo, no sé si me quieren preguntar algo de esto, pero pasalo. El mecanismo de acción, a recordarles que es una asfixia celular, ¿tá? Químico. Es un asfixiante complejo. ¿Por qué? Porque en realidad se une con mucha mayor afinidad a la hemoglobina, mucha mayor afinidad que el oxígeno, obviamente. Entonces, lo que hace es no solo que evita, genera una hipoxia de los tejidos, sobre todo de la economía, como el neurológico o el cardíaco, sino que el poco oxígeno que pueda quedar agarrado a esa hemoglobina no lo larga. ¿Tá? Entonces tiene esa doble cosa. Saca el oxígeno y encima no deja que se largue el oxígeno.
¿tá? El poco que hay. Entonces, es bien grave, genera esa hipoxia celular y ahí viene el tratamiento. El tratamiento que nosotros podemos plantear es un tratamiento de aumentar el oxígeno. A ver, pasar a la siguiente porque esto me parece importante. A ver si dice ahí o lo digo yo. Ahí habla de la fisiopatología. Hay como una lesión directa, ¿tá? Por esto que decía, porque corre el oxígeno, entonces el paciente entra en un estado hipóxico, y hay una lesión que se sigue realizando después que el paciente sale de la exposición, ¿tá? Que tiene que ver con eso que dice ahí de la peroxidación lipídica, que eso lo que genera es la secuela neurológica tardía. Por eso hay dos tipos de tratamientos que se hacen. A ver, pasarlo si habla de tratamiento ahora. Bueno, la clínica. Esto es lo que decía hoy. La clínica es bastante inespecífica, si no se pregunta, ¿tá? A veces son pacientes que consultan por cefaleas, pacientes que consultan por náuseas, vómitos, entonces puede pasar fácilmente por una gastroenterocolitis. Ojo con eso porque ahí es lo que les vuelvo a decir, la sospecha juega ahí, ¿tá? Pero ya cuando son varios en la casa que están parecidos, y a veces la gente piensa más en intoxicación alimentaria, también pasa, pero si son más de uno, porque por lo general la intoxicación por monóxido es una intoxicación que se da en varios convivientes. ¿Tá? Entonces, viene uno por cefalea, viene otro por náuseas y vómito, y viene uno porque tuvo una pérdida de conocimiento, por ejemplo. ¿Ah? Porque ahí depende de factores personales también, qué cantidad de tóxico inhaló y el efecto que tenga. ¿Ah? Pasa un segundo, pasa a ver si está lo de tratamiento. No, está. Paren, no puse la de tratamiento porque ya había hablado antes, pero hay dos tratamientos en el monóxido. Digo, no sé, queden leyendo esto. Dos tratamientos por monóxido. Un monóxido. Uno, el inicial, que es el paciente sale de la exposición y ya empieza a lavar el monóxido. Cuando llega la emergencia, yo le pongo el oxígeno. Yo ahí lo que estoy haciendo es lavar más rápido ese monóxido circulante en el paciente. Y el siguiente tratamiento es el secuelar, y ahí es donde aparece la cámara hiperbárica, ¿tá? Que la cámara hiperbárica lo que hace es tratamiento de oxígeno al 100%, pero con una forma diferente, ¿tá? Pone al paciente en una situación donde aumenta la presión externa, porque la cámara es como una cápsula enorme que metes al paciente adentro. Cuando vos presurizás, ¿no? Como los aviones, como no sé, el buzo, porque eso es parte de la medicina del buceo, como se le llama, presurizás esa cámara y ahí pones al paciente a inhalar oxígeno al 100%. Eso lo que hace es ayudar que el oxígeno aumenta el oxígeno libre en sangre, ¿no? No el que va unido a la hemoglobina. Ahí lo que hace es aumentar ese oxígeno libre en sangre, que llega más fácilmente en un estado de presión externa, ¿no? De presurización, llega más fácilmente a lugares más alejados de la distribución de nuestro organismo. ¿Se entiende la idea? Entonces, eso lo que busca es evitar las secuelas, ¿tá? Neurológicas, cardíacas, renales, qué sé yo. Las secuelas por hipoxia, ¿tá? Que no es lo mismo que el oxígeno que se pone inicialmente, que es para lavar ese monóxido. Esto me parece que está bueno que lo tengan claro, porque muchas veces se piensa que con el oxígeno ya está. Bueno, no. Si el paciente tuvo una clínica grave que tiene una indicación formal de cámara hiperbárica, no hay nada que supla la cámara hiperbárica. Más allá que lo tenga 24 horas con oxígeno ahí en la emergencia. No va a cambiar. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, no sé, si tienen una pregunta me la hacen. Y después quería decirles un poquito, pasarlo, del manejo de otra cosa que genera bastante revuelo cuando hay un paciente en la emergencia, que es la cocaína. Recordar que la intoxicación por cocaína se presenta con un síndrome simpático mimético. Entonces es un paciente que a nivel neurológico está con una agitación, con una euforia, puede tener mioclonias, puede tener afectación neurológica que puede llegar a la hipertermia o a las convulsiones, que ahí puede ser por un efecto directo de la cocaína o indirecto por la vasoconstricción que produce y generar tipo una ACV. ¿Tá? Hay que pensarlo todo, ¿sí? De hecho, paciente que haya consumido cocaína que convulsiva, obviamente se va a llevar en algún momento una tomografía, ¿no?
porque hay que descartar complicaciones de la intoxicación. Y lo que me preocupa también a nivel cardiovascular, obviamente, son las arritmias que pueda tener. El síndrome simpático mimético obviamente conlleva una taquicardia, pero el riesgo ahí es, por un lado, el efecto directo y el efecto acumulativo del consumo. El directo, obviamente, que pueda hacer este, un infarto, ¿no? Digo, ni que hablarlo, por esa vasoconstricción, porque eh, la vasoconstricción genera un angor, ¿no? Que muchas veces consultan por dolor torácico. Entonces, lo que les pido es que más allá de lo que genera un paciente consumidor en una emergencia, porque uno ya sabe lo que genera, no pueden descartar nunca un infarto. ¿Tá? Entonces, paciente consumidor de cocaína con dolor torácico es igual a electro siempre y troponinas siempre. ¿Tá? La primera causa de infarto en los pacientes jóvenes es el consumo de cocaína. Entonces, no está bueno cargar con un infarto de un paciente joven por eh, subestimar la situación, ¿no? Digo esto porque pasa, ¿tá? Mucho más frecuente de lo que a veces uno cree. ¿Sí? Pasarlo nomás. No sé si quieren preguntar algo más de esto, porque no quiero enloquecerlos mucho más. Y del tratamiento del paciente que está con intoxicación por cocaína, con ese simpático mimético a flor de piel, midriático, taquicárdico, hipertenso, además de, como ya sabemos, le van a hacer electro y todo eso, la benzodiazepina es el antídoto. No le doy nada más que no sea benzodiazepina, porque en este caso, por eso lo puse ahí, la tendencia, como está agitado, es darle antipsicóticos y de eso viene la mano del haloperidol. No está indicado, de hecho está contraindicado utilizar antipsicóticos las primeras 24 48 horas después de un consumo agudo de cocaína, porque lo que hacen es aumentar el riesgo de este estabilizante de membrana que puede producir asociado a un antipsicótico que también lo genera. Entonces, ahí aumento muchísimo, bajo el umbral convulsivo, aumento muchísimo el riesgo de convulsiones y a nivel cardiovascular aumento muchísimo el riesgo de arritmia. ¿Tá? Nunca, jamás se le da a un paciente que tenga una agitación por consumo de cocaína un antipsicótico. Me aguanto y la idea es siempre benzodiazepinas y de ser posible siempre por boca. Me lo charlo, me lo converso. Cuando esas medidas de sostén que dicen ahí, recuerden que es un paciente que está con una excitación psicomotriz. Siempre la primera medida que uno puede hacer es bajar los estímulos externos. De hecho, es parte del tratamiento. Le hablo tranquilo, no le grito, no lo maltrato, porque bueno, sucede que pasa, genera mucho enojo, qué sé yo, no son pacientes que caen a la 1 de la tarde, algunos sí, pero por general son pacientes que caen en la madrugada, ¿no? Duros, como dicen ellos. Entonces, trato de hablarle tranquilo, pausada, monótona, tratar de ponerlo en un lugar que tenga poco estímulo externo. Si puedo, que haya poca luz, mejor, ¿no? Le hablo, le digo que esto va a pasar, aunque me moleste, aunque no sé qué, tengo que siempre tratar de saber que es un paciente que está intoxicado. ¿Tá? Después que le pase la intoxicación, si quiero hacerle una cátedra sobre la vida y el consumo, lo hago, si tengo ganas. Pero en el momento está intoxicado y yo tengo que actuar de forma médica con el tratamiento adecuado para ello. ¿Sí? Entonces, solo benzodiazepinas, de preferencia diazepam, 10 miligramos cada 20, 30 minutos, hasta que baje, hasta que quede normotenso, hasta que quede sin taquicardia. ¿Sí? Y le hago la paraclínica. ¿Quedó claro eso? Pasarlo nomás. Quería decir eso porque podría hablar mucho más, pero no quiero enloquecer. Y el paracetamol, vieron que esto más básico no lo pude haber hecho. De paracetamol, recordarles que es un tóxico que hay que preguntar en las intoxicaciones, en las ingestas voluntarias, sobre todo. Estamos viendo un aumento bastante importante de la utilización hace años, no ahora. A veces pasa desapercibido. Recuerden que hay muchas presentaciones de paracetamol, viene de 500 miligramos, viene de 1 gramo, a veces son asociaciones de paracetamol con otras cosas, entonces creemos que tomó 4 gramos, que no es una dosis tóxica, y uno pregunta bien y de repente tomó 20 gramos. ¿Tá? La dosis tóxica del paracetamol es más de 7,5 gramos en adultos. En los niños es un poquito más, por suerte, porque la propia inmadurez de hepática de los niños hace que tengan más tolerancia a la intoxicación. Pero bueno, en líneas generales, recordar que llega paciente, si tomó paracetamol, preguntarle latencia, todo esto que ya hablamos, ver si puedo hacer un rescate,
le hago el rescate. Y si tomo una dosis tóxica, la indicación formal es a las 4 horas hacerle paraclínica para dosificar el paracetamol e iniciar la N-acetilcisteína como dijimos hoy. ¿Tá? Por lo general se inicia, aunque no tenga la dosificación, en el hospital por suerte están dosificando, genial, o sea que va a ser, es mucho más efectivo, digamos. Em, y la paraclínica la tienen ahí, a las 4 horas hago todo eso que está ahí escrito. La función renal se hace porque también el paracetamol, más allá que es hepatotóxico, también es nefrotóxico. ¿Tá? En menor medida, pero lo es también por un efecto directo. Así que lo hago, todo eso que ven ahí. ¿Tá? Si bien la dosificación es entre las 4 y las 24 horas, lo ideal es a las 4 horas, que es cuando es el pico plasmático. Se puede hacer hasta las 24 horas, después de las 24 horas ya no hay paracetamol en sangre, o sea que al cohete, digamos, como decía mi abuela, hacerlo. Pero si yo lo hago después, si no tengo muy claro la cantidad de horas que pasaron desde la ingesta, siempre anoto a qué hora le saqué la sangre, ¿está? Porque eso se evalúa con el nomograma de Rumac-Matthews, que es donde nosotros buscamos para ver si hay riesgo de hepatotoxicidad según el valor de acuerdo a la cantidad de horas que hace que tomó ese paracetamol. ¿Sí? Creo que ya está. Bueno, nada. Gracias por la posibilidad de tratar de ayudar a manejar las intoxicaciones. Esto es un tema muy amplio, podríamos hablar mucho más. Traté de ser lo más específica posible. Vieron que me faltaron los órganos fosforados como tóxico en sí mismo, pero bueno, por frecuencia, por suerte hoy en día, no es tanto. Cuando aparece es horrible, pero no es tan frecuente. No sé si quieren preguntar algo, decir algo. No, por acá no. Quedaron como... Te muestro. Para, dejo de Mm, grabar. dale. Fíjate la grabación.